Bueno, entonces en esta práctica de JavaScript lo que voy a mostrarles es algunos métodos de búsqueda de arrays y también de métodos que sirven para ordenar diferentes arrays. Entonces vamos a ver un método que se llama find. Este método es uno de los más comunes actualmente para poder buscar dentro de un array. Este método devuelve el valor del primer elemento del array que cumpla con la función de prueba proporcionada. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a colocar una constante de arrays, llamémosla array numbers, que sea igual a nuestro array aquí de números aleatorios, por ejemplo 6, 9, 12, 32, 7, 65, 14. Bueno, con estos por ahorita es suficiente. Bueno, aquí se me borró el método de cierre aquí, llave de cierre, y lo que vamos a hacer es pues utilizar el método find llamando a nuestra constante, en este caso array numbers. Bueno, coloquemos aquí numbers para nombrar adecuadamente esta constante, que sea igual a que accedamos por el método de .find. ¿Sí? Para acceder a ese método debemos enlazarlo con el punto. Entonces ya tenemos ahí el método y vemos que aquí tiene que recibir un array. Entonces coloquemos find y abrir cerrar con mi paréntesis. Dentro lo que recibe el método find es una función, una fn. Entonces para poder devolver un elemento debemos de crear esa función, pero vamos a crear una función tipo flecha simplemente llamando a un elemento que es un parámetro y retornando ese mismo elemento iterable con una condición que sea mayor a 7. ¿Sí? Entonces si cerramos aquí llaves y comillas, tenemos que guardarla en una variable o en una constante. En este caso tenemos una constante search de búsqueda que es igual a esta. Entonces vamos a mostrarlo sobre la consola. Tenemos aquí llamamos aquí a search y guardamos. Aquí nos debe mostrar, bueno, en nuestra consola ejecutamos con node y el número del ejercicio, que es el 10. Con tab ingresamos todo el nombre y damos enter. Vemos que nos devuelve como tal un 9. Nos devuelve 9 porque lo que está haciendo acá es iterar como el primer elemento que busca de aquí hacia la derecha. El mayor es el 9, entonces lo devuelve como tal, sin esperar a recorrer, por ejemplo, estos otros, sino que ya devuelve el primer elemento del array que corresponda a la condición que le estamos asignando en este momento acá. Entonces ahí tenemos ese recorrido y ese método de búsqueda con el método find. Si por ejemplo no encuentra esa condición, coloquemos que sea menor que 7, guardamos y ejecutamos de nuevo. Bueno, menor a 7 se debe encontrar que es 6, entonces en este caso de una vez devuelve el primer elemento del array.
coloquémoslo que sea menor a 1, vamos a ejecutar y nos manda a un undefined, ya que la condición no se cumple y el método de búsqueda no cumple con ninguna condición. Entonces debemos de tener en cuenta que si no encuentra ninguna condición, este método find lo que nos va a retornar son undefined. Listo. Vamos a hacer otro ejemplo. Sí, otro ejemplo. Ya que podemos buscar un elemento dentro de un array de objetos llamándolo con algún tipo de identificador, ya que podemos agregar arrays dentro de objetos o objetos dentro de arrays, y esto es bastante común cuando estamos programando. Vamos a crear una variable wizards que sea igual a un array, pero este array lo que va a tener adentro son varios objetos que tienen la propiedad id, por ejemplo 1, id 1 y un nombre, solamente como estas dos propiedades por ahora. Entonces ponemos David, un ejemplo, y vamos a colocarle más objetos. Entonces aquí tenemos id 2, id 3, id 4, y acá vamos a colocar otros nombres. Usado, aquí coloquemos a Diana y coloquemos a Paula. Listo, con estos nombres está bien. Entonces tenemos aquí un array de objetos. ¿Y cómo hacemos acá para iterar y buscar, por ejemplo, el primer nombre? Entonces vamos a llamar primeramente, pues en este caso, la variable de users, y con punto vamos a acceder al método que ya está definido en JavaScript, que se llama find. Como ya vemos, lo que va a recibir son, bueno, todos estos argumentos que lo podemos resumir en una función llamándolo, por ejemplo, item, un parámetro, una función de flecha, y llamando a ese ítem punto ya accedemos como tal al valor de nuestro objeto. Vemos aquí podemos acceder al id, y aquí podemos entonces compararlo que sea igual a 1. ¿sí? Entonces en este caso, para que nos traiga el primer nombre. Pero recordemos que aquí podemos agregarlo en una variable, por ejemplo let user, que sea igual, y pasarlo dentro de un log, esa variable de users, para poder imprimirlo y ver el resultado sobre nuestra consola. Entonces vemos que está trayendo todo el objeto que pertenece al id 1. Listo. Entonces de esa forma. Pero si queremos traer solamente el nombre, lo que vamos a hacer es aquí a user acceder con punto, y aquí tenemos los dos valores del objeto. Entonces, por ejemplo, accedemos al nombre. Si guardamos y volvemos a ejecutar, vemos que nos va a traer el nombre David. Listo. Entonces de esa forma podemos estar accediendo, buscando y accediendo dentro de un array de objetos. También podemos compararlo directamente acá. Creemos otra variable de name user que sea igual a, llamamos a nuestra variable de users acá para poder acceder,
al método find, entre paréntesis podemos decir un ítem que va a iterar sobre el punto name, ¿sí? Y este lo podemos comparar a un valor de ese name, por ejemplo Diana. Se la traemos aquí, Diana, y supongamos que acá vamos a llamar entonces a let name user, pero nos traemos el ID. Entonces, si es satisfactorio ese método de búsqueda, ejecutamos, vemos que va a traer el ID 3, que es el perteneciente a Diana. Listo. Entonces ese es uno de los métodos de búsqueda. Listo, vamos a continuar acá. Vamos a ver otro método de búsqueda que se llama el find index. ¿Sí? Este pues muy similar al otro. Este método devuelve el índice donde el elemento fue encontrado, y si no lo encuentra, entonces va a devolver -1. Vamos a crear un ejemplo. Entonces podemos tomar nuestros user, colocar .findIndex para hacer a nuestro método, y dentro pasarle también otra función que en este caso podemos colocar que sea user, que itere sobre user.name, que sea igual que en esa parte igual a, bueno, vamos a ver por ejemplo Paula, sí, que ella sí se encuentra. Entonces aquí ya directamente no es necesario pasarle el ID. Guardemos esto dentro de una variable let, bueno, imprimámosla directamente acá, console.log, para imprimir directamente, y cerramos con otro paréntesis, guardamos acá, ejecutamos con node nuestro ejercicio 10. Y bueno, en este caso me dice que el console, por aquí escribí mal, me faltó la n, simplemente eso. Aquí ejecutamos de nuevo y vemos que está trayendo el 3. Y en este caso no está trayendo lo que es el ID, ya que el ID es 4. Tenemos que ver que el find index nos está trayendo el índice al cual pertenece este objeto, y como siempre que se recorre sabemos que comienza por 0, entonces estás trayendo el 0, el 1, el 2 y el 3, que es el de Paula. Entonces el índice es el 3, listo, y el ID es el 4, pero en este caso no estamos trayendo el 4. Si por ejemplo buscamos un nombre que no esté, entonces nos va a mandar -1, ya que el índice no se encuentra porque lo estamos buscando por el nombre. Listo, entonces eso es importante también sobre este método, las particularidades sobre este método de búsqueda find index. Otro de los métodos que se utiliza es el filter. Este método filter devuelve el índice donde el elemento fue encontrado. Perdón, el filter devuelve un array con todos los elementos encontrados, ¿sí? Este filter. Entonces agreguemos otro write que sea una constante de words, de palabras.
colocamos igual a nuestro array de palabras, como por ejemplo airplane, por ejemplo acá high weight. Vamos a utilizar palabras en inglés, moto, cycle, y bueno, computer. Vamos a colocar otras palabras corticas, por ejemplo cart y child, escritorio, silla. Listo. Entonces para acceder al método filter, igual llamemos primeramente en este caso nuestra constante palabras words aquí, y con el punto podemos acceder al filter. Sí, el método filter entre paréntesis lo que también recibe es una función. Entonces coloquémosle ítem que sea igual a esta función con este condicional de búsqueda que sea el punto ítem punto id menor que 3, un ejemplo. Entonces, ¿qué está haciendo o qué va a hacer este filter? Es iterar sobre nuestras palabras y darnos las palabras que sean menor a 3. Perdón, que sea el ID identificador menor a 3. Entonces sabemos que el 0, el 1, el 2 y el 3. Entonces nos va a traer, nos debería traer solamente estas palabras. Así que vamos a crearle por aquí una LED, una variable result que sea igual a esto, para poder hacer acá más simple nuestro log. Listo, y vamos acá en nuestra consola a ejecutar, y hasta ahorita no está trayendo nada, no está filtrando nada, porque vámonos, menor a 3 sería aquí no sería id sino punto length, ¿sí? Ya que la propiedad length sí es la que va a hacer el conteo de las cantidad de letras sobre nuestro array. Entonces ejecutamos de nuevo y aquí nos está trayendo, sería item.len. Bueno, en este caso sería, coloquémosle mayor a 5. Sí, mayor a 5. Listo. Ahorita ejecutamos de nuevo y ahorita sí está tomando los elementos del array que tengan la cadena de string dentro menor a 5, mayor a 5, perdón, aquí, mayor a 5 elementos o a 5 palabras. También podemos iterar de la forma, usar el filter, pero usémoslo sobre nuestros user, ya que el user sí tiene el ID. Entonces aquí sí, directamente vamos a crear una variable de some user que sea igual a user con S, que es la constante en este caso, a ver, aquí de user, perdón, variable de user. Entonces colocamos nuestro método filter aquí
y aquí sí podemos pasarle el ítem en una función de flecha acá que sea al ítem.id y este que sea menor a 2. Listo. Entonces vamos a crear el log para mostrar ese some users. Guardamos y vamos a ejecutar. Listo. Entonces está trayendo el ID 2. Aquí. Perdón, menor a 2. Si aquí es menor a 2, solamente está trayendo el primero. Si lo colocamos menor igual a 2, entonces sí traería los dos primeros registros. Vamos aquí y volvemos a ejecutar y vemos aquí si está trayendo, como vemos en la condición, los dos menor igual a ID número 2. Nos trae el 1 y el 2. Listo. Bueno, entonces así se utiliza el método filter. Vamos a ver rápidamente otro método, que este sí transforma el orden del array. Este método es el map, y este método crea un nuevo array con los elementos del llamado a la función aplicada a cada uno de sus elementos. Como es el ejemplo, vamos a colocar una constante de numbers que sea igual a otro array de números, por ejemplo 6, 10, 8, el 26, el 34, el 5. Hasta ahí por ahora. Entonces, para utilizar el map, también tenemos que llamar primeramente a nuestro constante, en este ejemplo de números, numbers, y con punto vamos a hacer el método map entre paréntesis. También recibe la función, entonces colocámosle num, una función de flecha que tenga esta condición de num por 2. Entonces vamos a multiplicar cada uno de los números del array por 2. Entonces acá vamos a colocarle entre una variable nums dobles que sea igual a esto. Igual. Listo. Para poder hacer nuestro log de numbers dobles. Listo. Entonces ejecutamos aquí de nuevo y está trayendo, bueno, en este caso aquí el 12. Bueno, aquí trae primero ese porque nos quedó por acá abajo el console de este. Vamos a colocarlo aquí arribita. Listo. Para que tengamos un orden acá. Vamos a ejecutar de nuevo. Listo, ahorita sí tenemos nuestro array multiplicado por 2. Cada valor del array vemos que está multiplicando cada elemento, ¿no?, de nuestro array. En este caso, números. Si es 10, pues sería 20. Si es 8, serían 16, 26, 52 y así. Listo. Entonces, dentro de este map, coloquemos numbers.map. Como está definiendo una función, esa función también se puede llamar incluso de esta forma: función
y ya dentro de aquí podemos hacer el return de, por ejemplo, x, que sea la variable por 3, un ejemplo. Y aquí como parámetro le pasamos el x o el number, num, como la sinum, y aquí num. Listo. Entonces podremos que agregarlo también. Agregámoslo más bien a una variable que se llame num text es igual. Listo. Y aquí sobre una consola llamamos a num text. Listo. Entonces vemos que va a multiplicar por 3 cada uno de los valores del array y nos va a traer como tal ese nuevo array. Listo. Y podemos también contar con este método map para hacer el conteo de cada una de las letras, como podemos ver. Por ejemplo, entramos a vamos a utilizar acá, para no crear otro, nuestras palabras words. Entonces aquí vamos a llamar a words.map, ¿sí? Paréntesis .map, para poder crear un ítem, y el ítem.length va a realizar el conteo de cada uno de los caracteres. Tenemos aquí let word length, que sea igual. Vamos a hacer un log de word length. Listo, para poder mirarlo en la consola. Entonces aquí sí vemos que también está haciendo, bueno, que aquí sí está contando cada uno de los caracteres que se encuentra en nuestra variable. Por ejemplo, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en alpine, y así sucesivamente. Bueno, aquí estamos moviendo sobre cada palabra, porque utilizamos el valor length. Listo, ese es el que nos está haciendo el conteo. Vamos a ver otro método que se llama el sort. Entonces, método sort ordena los elementos de un arreglo localmente y devuelve el arreglo ordenado. Entonces vamos a ver, utilicemos otra variable, sort word, que sea igual a la words, la constante palabras punto sort, ¿sí? Ahí. Entonces simplemente eso está ahí. Vamos a hacerle un log a ese sort words. Listo. Entonces vamos a nuestra consola aquí, vamos a ejecutar y vemos que sí está pues trayendo como tal los elementos, y también vemos que lo está organizando, que por acá comienza la A, después no tiene B, pero sigue por C, 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 H, M. De modo que si en ejemplo aquí podemos utilizar el otro valor de nuestro array, por ejemplo Francis, bueno,
aquí serían como cosas, sería Mart. Pero aquí se nos borró esta comilla, listo. Al modo que, bueno, aquí para que nos salga A tiene que ser con B, ya que la B no está. Vemos que salga aquí dentro del medio de alpina y de cara. Entonces no nos va a servir esta definición aquí, sino que coloquémosle banane. Listo, guardamos y ejecutamos de nuevo. Y listo, vamos a ver que coloca en orden de A, B, C, C, otra vez C, H y M. Listo, entonces ahí lo está organizando con el método sort. Ese arreglo para que lo haga ordenado alfabéticamente. Vamos a ver otro ejemplo, pero con números que se llame, creamos una variable point que sea igual a un array de números aleatorios, por ejemplo 8, 15, 3, 32, 14, 23, 19, 24. Coloquémosle hartos números para poder hacer unas pruebas. Entonces simplemente vamos a colocar un log de points.sorts sí, aquí ya vamos y cerramos y no es necesario que le pasemos por ahorita ningún parámetro. Vamos a limpiar aquí y a ejecutar y vemos que nos está trayendo 14, 15, 19, después el 2, 26, 3, 32. Si vemos esto así, parecerá que no está organizando cada uno de los números, pero esto está tomando un número binario número que relaciona el 1 y después seguidamente la otra cantidad. Entonces los números en este sistema deben ir con 1, 1, 1, 2, 1, 3 y el 1 después al pasar de 1, 1, 9 ya llegaría al 2 y el 2 pasa al 2, 1, 2, 2, 2, 3. Listo, entonces por eso ir a estar organizando de esta forma. El 1, 4, el 1, 5, el 1, 9. Después ya el 1, 9 ya pasa al 2, después al 2, 4, 3. 3, 2, 4, 8 y 8 porque no hay más. Listo. Entonces es para que tengamos en cuenta la ordenación de cuando trabajamos con números con el método de sorts. Pero bueno, si queremos organizar estos números tenemos que usarlo de la siguiente forma. Entonces colocamos un console.log sí, normalmente. Entonces vamos a colocar los puntos points.sort y aquí entonces dentro de los parámetros de esta función sí tendremos que colocar unos parámetros, por ejemplo a, b, y aquí en la función de flecha que nos retorne la suma de los dos, la resta, perdón. Listo. De modo que si volvemos, ejecutamos, bueno, guardamos en esta forma acá, pero nos está trayendo un error, ya que aquí nos borramos un paréntesis. Listo. Guardamos aquí. Guardamos y ejecutamos de nuevo su ejercicio. Entonces vemos que aquí sí está organizando 2, 3, 8, 15, 16, 19, 24, el número mayor es 42.
Listo, entonces así es una forma de poder organizarlos con este método de for. Se organizan pues adecuadamente. Vamos a ver rápidamente otro método que es el método reverse. Entonces este método está iterando, es el que itera el orden de los elementos de un array. Entonces vamos a hacer una constante que sea array 1, es una prueba igual a nuestro array de números, por ejemplo 1, camos 2, camos 3 y una vez colocamos los números en inglés, colocamos 4, listo. Entonces para utilizar ese método reverse podemos directamente llamar aquí un log y llamar al array 1 y acceder con el punto al método reverse. Listo, ahora cierra paréntesis y si ejecutamos, listo, entonces vemos aquí que si nos mostró los números de 4, 3, 2, 1, listo, pero en el orden cambia, o sea, el 1 de último, el 2 de penúltimo, el primero del for, listo. Entonces eso es lo que cumple este método de reverse. Y si utilizamos el reverse log para los points punto reverse, como que si ejecutamos de nuevo vemos que, bueno, aquí es points, aquí nos faltó los paréntesis, listo. Entonces aquí si nos organiza, bueno, nos va a traer pero de mayor a menor, 43, 32, 28, listo. Entonces para eso se utiliza el método reverse. Vamos a seguir con otro que se llama el método entonces vamos a ver otro método que es el source, sería el split. Vamos a ver pasa como un parámetro, un delimitador. Entonces este método separa un string en elementos según el delimite, que es el delimitador, y los vuelve como un array. Entonces tenemos que tener en cuenta eso, que este método devuelve en arrays. Entonces vamos a vamos aquí a llamarlo así, coloquemos let redo right, que sea igual un segundito, sería acá. Bueno, no es necesario crear aquí esta. Por ahorita vamos a hacer más bien let the names, que sea igual, y entre comillas ponemos José, ponemos Adam, ponemos a Daniel
coma para que no tenemos que colocar esa comilla aquí. Simplemente dentro de la array vamos a definirlos: Víctor y Tatiana. Listo, con eso ya es suficiente. Entonces vamos a llamar a un blog directamente. Dentro le pasamos el names, que es un nombre, names, y accedemos al punto split para ver, pero tenemos que utilizarle un delimitador y le colocamos un delimitador, la coma y un espacio. Vamos a guardar y a ver lo que se está ejecutando. Entonces nos dice un error. Bueno, acá hay un punto, bueno, este más se me fue, punto log. Listo, vamos a ejecutar de nuevo y me dice que no split. Aquí que me falta un paréntesis de más, ya que este es uno, este es otro, no, perdón, está bien. Entonces vamos a utilizar split. No, esta vamos a utilizarlo por medio de una variable. Vamos a utilizar entonces let array names que sea igual a nuestro array, y aquí le pasamos el no sum, perdón, el array names. Listo. Entonces vamos a ver acá qué es lo que en el terminal vamos a ver aquí. Limpiamos de nuevo, colocamos nuestro ejercicio 10. Listo, ejecutamos, pero nos va a seguir dando un error. Array name let, me dice que no puedo matarle un let. Es igual a name bueno, entonces names, para poder ver esto, dice que espera una coma porque names names.split. Entonces aquí no se ha guardado, sí. Aquí entonces que le ha puesto a una coma. Listo. Entonces vamos a ejecutar y vemos que ahorita sí nos está convirtiendo el split de una cadena de un string, no lo está devolviendo como un array de elementos. ¿Por qué? Pues porque lo estamos utilizando el delimitador coma y espacio para que nos ajuste solamente los nombres. ¿Entienden? Listo. Bueno, bueno, también podemos lo que es iterar sobre esos nombres. Vamos a hacer rápidamente, por ejemplo, un for aquí, y acá podemos colocarle, utilizar el let name of, el for of array de nombres. Sí, y aquí podemos pasarle un log de, utilizamos las comillas
del template string welcome, y aquí le pasamos el template string, perdón, aquí es así, los corchetes, y aquí dentro el name, sí, porque estamos iterando aquí let name. Entonces guardamos, y ahorita si nos queda nuestro for trayendo, saludando cada uno de los valores del string. Listo. Entonces ahí podemos iterar y utilizarlo ya convertido obviamente en string. Este método de split también tiene otro segundo parámetro que casi no es muy utilizado, pero vamos a hacer un ejemplo. Vamos a colocar directamente un log names.split, y aquí entre paréntesis le colocamos un coma y un espacio igual, pero el segundo parámetro sería como el delimitador de cantidad, colocamos 3 nomás. Entonces vemos aquí que está en 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí si vamos a ejecutar vemos que nos trae 1, 2 y 3 nomás. Listo, solamente 3. 5, sabiendo que son 5, no son 6 sino 5, y trae 3. Listo, según el otro parámetro de limitador que él tiene acá. Entonces ejecutamos, solamente está trayendo los dos objetos del nombre. Listo. También podemos con este método separar letras de una palabra. Entonces llamemos por ejemplo a una variable text que sea igual a una palabra que sea development. Entonces cerramos aquí, y aquí vamos a utilizar si utilizamos el log, llamamos al text punto split, abrir paréntesis, y aquí solamente con pasarle en las comillas ya debería estarnos dividiendo cada una de las palabras, como vemos acá dentro de un nuevo array. Listo. Bueno, eso es lo que hace ese método de split. Vamos a ver otro método que se llama en este caso el join. Entonces este método join hace lo opuesto a split, une todos los elementos en una matriz, en una cadena, y devuelve esa cadena, esa string. Entonces si a lo contrario tenemos una constante que tiene una array con letras, bueno, con valores, por ejemplo air, por ejemplo agua, water, aquí fire, fuego, y acá otra aire. Listo. Entonces cerramos acá, y vamos a utilizar entonces el console.log para poder ver. Llamamos a elements.join. Listo, pero acá tenemos de pasarle un delimitador, sí, porque si no se pega todo. Pasémosle un guión y vemos la diferencia. Ejecutamos de nuevo y vemos que trae todo lo vuelve en una string, pero obviamente era un array.
Entonces eso es lo que está haciendo. Si no le pasamos aquí ningún delimitador, entonces nos pegaría todas las palabras. Listo, eso pasamos un espacio, pues si nos daría ese espacio, pero pues igual aquí esto es un string. Listo, importante. Y bueno, también vamos a ver lo que es ¿qué otro método? Bueno, no sé, ese sería el último método como tal de por el momento en este tema de búsqueda de arrays y pues lo que es manejo también de las propiedades de ese arrays, de los arrays. Listo, vamos a dejar por el momento esta práctica aquí. Listo, y ya continuamos después realizando otros ejercicios sobre el lenguaje de programación JavaScript. Muchas gracias.